equilibrio, ¿verdad?, continental, que tiene que ver con que, bueno, Estados Unidos estaba entregando al señor Bill Clinton una economía en superávit. Entonces ya sabemos lo que podemos tener, un poquito de lógica, de racionalidad, de dónde viene la riqueza del norte, ¿verdad? Viene de la expoliación de los pueblos del sur. Estas asimetrías regionales, esa condición histórica del pensamiento bolivariano, hace que la doctrina bolivariana sea epicentro de todas las contradicciones, fundamentalmente de la contradicción histórica norte-sur. Y por eso, dice el compañero el profesor Manuel Guerrero, nos coloca en la vanguardia. Pero es que nosotros fuimos la vanguardia de la independencia de este continente. Fue este pueblo el que le correspondió regar con su sangre los campos de Boyacá, de Junín, de Ayacucho, ¿verdad? Y, bueno, por supuesto, Carabobo y los campos internos. Entonces, nosotros, los venezolanos y las venezolanas, a partir de Chávez, la gente decía, pero es que había un pueblo antes de Chávez, un pueblo triste, un pueblo con muy baja autoestima, un pueblo que se sentía realmente inferior, porque la inferiorización de la colonialidad es una inferiorización ideológica. Tú te sientes menos porque crees que biológicamente, bueno, no eres caucásico, no eres blanco, etcétera, etcétera. Y si creemos que estos discursos murieron, escuchemos y busquemos por YouTube lo que decía la señora Yanine Áñez cuando le da el golpe de Estado a Evo Morales, ¿verdad? Aduciendo la raza como una causal para dar un golpe de Estado, porque los indios no son quienes para gobernarse a sí mismos ni para gobernar este país, que además de ellos. Entonces, Chávez trajo esto al imaginario colectivo, que estaba allí, que estaba latente. ¿Por qué se casa el discurso de Chávez con el discurso del imaginario colectivo popular venezolano? Porque ya la tradición oral en nuestras casas y en muchos lugares, de muchos altares, hasta una vez la defendían a Bolívar. Si había un culto real, popular, y la conformación de una figura de Bolívar desde los sectores populares que se contraponía a la figura de Bolívar de la gente. Y un discurso y una narrativa historiográfica no escrita, que era marginal, pero que fíjense algo, cuando nosotros salíamos a marchar durante los años 80, durante los años 90 como pueblo, salíamos a marchar con las consignas bolivarianas. Es decir, cuando nosotros le gritábamos después en el año 90 a los soldados que habían disparado contra el pueblo, o a la policía metropolitana, maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo, estábamos trayendo a Bolívar a las calles de Caracas. Cuando nosotros decíamos en las marchas universitarias que llegaban hasta la esquina del Chorro, ¿verdad? Si Bolívar viviera, mirara con repudio cómo nos pisotean el derecho al estudio, nosotros le estábamos diciendo y esperando en la cara a la élite, tú no eres bolivariano. Esta es la idea, este es el pensamiento bolivariano de Bolívar que nosotros como pueblo reconocemos y destacamos y resignificamos. Entonces, hablar de Chávez nos va a llevar a hablar de Bolívar como corriente histórica, porque, bueno, muchos filósofos de la historia dicen que cuando el símbolo, ¿verdad?, cuando el mito popular se convierte en símbolo, termina siendo una idea movilizadora. Entonces Bolívar, ese Bolívar que incluso cuando el DIN, en ese momento la Dirección de Inteligencia Militar, se llevaba a los compañeros presos por ser bolivarianos, decía que se los estaba llevando presos por el bolivarianismo mal entendido. El mal entendido. Y ese bolivarianismo mal entendido, según ellos, ¿verdad?, es hoy discurso oficial en el mundo. Y se ha extendido, así como esta otra consigna que todavía cantamos en las calles de Caracas, por toda América Latina, ¿verdad? Ese bolivarianismo que según ellos es mal entendido, se ha extendido por toda América Latina. Y es que no estaba ajeno al pensamiento libertario y de los movimientos de izquierda, revolucionarios, insurgentes, la figura de Bolívar. Mucha gente cree, y los historiadores de las élites, la historiografía tradicional, que ha creado o ha intentado crear rivalidades entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano,
dos pueblos de un mismo padre, Bolívar, ¿verdad? Que Bolívar era maldito en Colombia, que era un agricultor que no era querido, que el pueblo colombiano no era bolivariano, y nosotros, bueno, ahí comencé yo a hacer las investigaciones en el año 2000 sobre este tema, imaginario popular Bolívar y el imaginario popular venezolano, y nosotros encontramos que los grupos armados de Colombia se reunieron por primera vez y lograron construir en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Era Bolívar el que los reunía. El que podían estar sentados allí en el territorio, a lo mejor que estaban cayendo a plomo entre ellos. Pero en la mesa de diálogo, Bolívar fue el hombre que trajo el consenso para dos cosas importantes: para la paz. Para la paz. Recordemos que, así como sabemos crear una nueva concepción de la historia, una historia insurgente, que hoy tenemos espacios como esto, que además el pueblo venezolano ha pasado a una historiofilia, ¿verdad?, al amor a su propia historia, a sus propias raíces, al fortalecimiento de su identidad como pueblo, a fortalecer su autonomía, su autoimagen como pueblo. Si nosotros leemos el libro del profesor Escrito García, el verdadero venezolano, él dice que las élites y grupos foráneos, intelectualidad foránea, han impuesto al pueblo venezolano una idea muy inferior de sí mismo, una idea donde el pueblo venezolano decía sí, pero somos esto, pero somos aquello, pero fíjense, a nosotros nos decían, yo nací en una familia revolucionaria, nací en una familia revolucionaria. Bueno, hija, sí, participa, yo sé que tú eres líder estudiantil, y etcétera, pero recuerda que el intendente redentor muere crucificado como murió Bolívar, traicionado por el pueblo. Y esa traición, esa idea de la traición, en nuestra cultura judeocristiana, nos retrotrae a la culpa. El pueblo venezolano se subestimaba, y el pueblo colombiano hasta aún hay visos de subestimación de lo que son sus capacidades y de lo que han hecho en su devenir histórico, porque nos sentíamos culpables de haber traicionado a nuestro padre libertador Simón Bolívar. Porque nos sentíamos culpables y poco merecedores de tener un líder que nosotros parimos como pueblo, pero que la élite no nos arrebató. Y esa liberación de la culpa la hace Chávez cuando en el discurso oficial pasa a decir, no fue el pueblo venezolano el que traicionó a Bolívar, fueron las élites. ¿Se acuerdan de ese discurso? Cuando él dice esto, él libera al pueblo de una culpa que teníamos allí oculta en nuestro subconsciente colectivo. Y al liberarnos de esa culpa, libera las fuerzas, y entonces la gente dice, pero es que pasó algo, porque en un pueblo hace y un pueblo desperezado. Aquí pasó algo cualitativo que nosotros no podemos medir, que todavía las élites están estudiando, pero como no nos conocen, ¿verdad?, no nos entienden. Y no entienden de dónde está la fuerza para que este pueblo haya existido, lo que humanamente muchos dicen es imposible de ver. Bloqueo, guerra económica, estamos cumpliendo 5 años del apagón, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos resistido lo que nosotros mismos no pensábamos que éramos capaces de resistir. ¿Y dónde está la fuerza? Me decía un compañero que bajó del avión de Irán, llegó a Venezuela después de las 900 medidas fuertes, y decía, yo no puedo creer el nivel de normalidad que ustedes tienen aquí cuando ustedes van a recibir el 90 y tanto por ciento de sus ingresos petroleros. O sea, yo no puedo creer que no se estén comiendo los unos a los otros. Yo no puedo creer que esto no sea una guerra civil. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde reside la fuerza del pueblo venezolano? Y yo le decía al compañero iraní, reside en donde mismo reside la fuerza del pueblo iraní, en la fe. En la fe en nosotros mismos. En la fe de saber lo que somos el pueblo capaz de liberar Sudamérica. En la fe de reconocer nuestro devenir histórico, real. Ese devenir que nos trae Chávez a la palestra pública, en el escenario político y en el discurso oficial, donde nos dice de dónde venimos y para dónde vamos. Cuando un pueblo sabe de sus capacidades, reconoce sus capacidades y empieza a entender su devenir histórico, y además tiene la historia que tiene el pueblo venezolano de haber sido no solamente vanguardia, fíjense esto, en la independencia de Sudamérica. Nosotros fuimos vanguardia en la resistencia indígena y la ocupación de nuestros territorios ante la colonización.
porque fue la civilización caribe la que mayor resistencia presentó. No fueron los incas, no fueron los mayas ni las altas culturas, no fuimos nosotros, los que no usábamos ropa, los que presentamos mayor nivel de resistencia. Caracas era imposible de fundar. Caracas era imposible de fundar por los enviados de la corona española. Y cuando la corona española sufre la derrota, se siente y reconoce a Bolívar y reconoce al ejército bolivariano, está reconociendo una partida de descamisados, no era un ejército blanco, era un ejército mestizo. Entonces eso creaba resistencia incluso en las élites de los otros países sudamericanos, que además también estaban peleando por la independencia, pero no por la revolución, porque Bolívar peleó por la independencia y por la revolución, y porque el proyecto que se lograra imponer en esta parte del mundo fuera un proyecto de república popular, donde se lograran los mayores niveles de igualdad nunca vistos en la historia de ningún país. Y nosotros decimos, somos una al socialismo bolivariano. Somos una al socialismo bolivariano. Y cuando la gente, los europeos, vienen aquí y se sientan con nosotros, hace 2 años, 3 años, cuando las elecciones locales en Venezuela, vino un compañero argentino, Argentina es un país gigante delante de Venezuela. Y me dijeron, no, usted va a acompañar a todo lo que tú hagas hoy día de las elecciones. Ah, bueno, qué chévere, vente conmigo. Hoy es diputado, por cierto. Y yo al final de la tarde, cuando yo recorrí la parroquia que me tocaba, para arriba, para abajo, las salas de batalla, todo aquello, le pregunto al compañero argentino, ¿y para qué viniste a Venezuela? Me dijo, para aprender cómo ustedes ganan las elecciones. Así de simple. Para aprender cómo ustedes ganan las elecciones. Entonces, el ejemplo que significa Venezuela en América Latina llega en un punto muy importante. Cuando nosotros promulgamos la Constitución de 1999, los constitucionalistas españoles venían a Venezuela y decían, es aquí donde se está haciendo un derecho nuevo, donde están haciendo una nueva doctrina del derecho. Es aquí, en el tercer mundo, en lo que no existimos, ¿verdad? Los que no tenemos derecho a existir porque no figuramos en las grandes narrativas históricas de la gente. Pero que Bolívar y Chávez nos trajeron y nos dieron el protagonismo que merecemos. Entonces, hablar de Chávez es hablar de las capacidades del pueblo venezolano. Hablar de Chávez es hablar de la mujer venezolana. Hablar de Chávez es hablar de la resistencia y de ese devenir de un pueblo que sabe de dónde viene y para dónde va. Y cuando los pueblos como este, libres, capaces, independientes y además movidos por la fuerza más grande, que es el amor, ¿verdad?, son capaces de entender su historia, su identidad, ya dejan de ser pequeños y se convierten en gigantes. Este pueblo es hoy un pueblo de gigantes. Así nosotros mismos no lo podamos reconocer porque lo tenemos, ¿verdad?, en nuestras narices y a veces vemos más nuestras debilidades que nuestras fortalezas. Pero cuando nosotros nos alejamos un poquito y empezamos a recordar de dónde venimos del 89, de ser una masa amorfa, sin dirección, sin liderazgo, y el 4 de febrero de 1992 nos dio un líder y nos dio una dirección, y hoy somos un pueblo que además tenemos un proyecto político que no es nacional, que es un proyecto político continental, porque el pensamiento bolivariano y la doctrina bolivariana es el epicentro de esta gran contradicción norte-sur que hoy marca las relaciones en esta parte del mundo. Muchas gracias. Gracias, Karen. Habla una profesora de ciencias sociales que domina el tema y que sabe lo que tiene que decir. Muchas gracias, Karen. Bueno, vamos a escuchar a Aldemaro Barrios. Aldemaro Barrios es licenciado en comunicación. Aldemaro es magíster en historia y fue premio nacional, es premio nacional de periodismo en mención de derechos humanos en 2018 y además es coordinador de documentación de nuestro Centro Nacional de Estudios Históricos. No es el Centro Nacional de Historia, sino otra institución que va por los mismos caminos, por los mismos derroteros, colocando a la figura del libertador como luz
el camino de los venezolanos. Ahí está. De manera que el hermano Vargas entonces nos va a hablar sobre el tema que ha seleccionado Chávez múltiples. Adelante, hermano. Ok, gracias, muchas gracias a ustedes, buenos días. Voy a colocar esto aquí. Voy a tratar de llevar pausado porque aquel audio tiene fuerza, ¿no? Esto es como mucha acústica. Bueno, agradecido, Manuel, por esta invitación a Jessica. Creo que esta es la primera cátedra después que el profesor o magistrado Reyes me la responsabilidad en el centro, ¿no? Es la primera. Entonces, claro, Anabel, extraordinaria posición de Anabel, coincido totalmente. Algunas de las cosas que ella ha dicho están aquí, por lo tanto yo la voy a quizás presentar un poquito. Pero la primera pregunta que yo me hago, y atención a la que tiene el control ahí, cada vez que yo nombre una palabra, tiene que estar ella moviendo la lámpara, y decir, pásalo la lámpara, no me parece. Cuando escuchen, por ejemplo, de dónde viene Chávez, coloca la primera mano. Es el primer tipo. Yo le escribí a Jessica, así que me preguntó, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, 3 significaciones, Chávez. Yo después pensé, y dije, no, Chávez era múltiple. Y después me hago yo la pregunta, pero ¿de dónde viene Chávez? Y bueno, la primera respuesta es que es del pueblo. Es que era un hombre que venía de Sabaneta, de Barinas, que estaba cruzado por la cultura rural campesina venezolana, que además de, bueno, de toda su formación militar, todo aquello, pero tenía un espíritu medular de lo rural. Y una conexión que le permitió a él valorar esas apreciaciones de las cuales habló Anabel, que es el tema de lo mitológico. Ahí es donde yo quiero centrarme. Pero antes yo quería, es necesario porque uno habla de estas cosas, hablar del todo y después hablar del particular. Hay un profesor chinatengo, mexicano, que se llama Pedro Garzón López, es bueno que lo revise Pedro Garzón López, un trabajo sobre el tema de los pueblos indígenas, donde él habla, yo comentaba con Adriana Rodríguez, que está trabajando el tema de los mitológicos, que no es nada fácil. Él hablaba de 3 instancias de la colonialidad. Y yo le digo, bueno, si hay 3 instancias de la colonialidad, debe haber 3 instancias para la decolonialidad. Y no es la primera el tema del poder. El poder político y económico. La segunda es la sabiduría, el saber, lo epistemológico, el conocimiento. Y la tercera que establece este indígena intelectual chinatense es la del ser. Pero no agregó una que es lo mitológico, que es donde mi querida Anabel tocó así como habló. Y es muy importante porque es cómo se transfigura la imagen, la idea de un ser que no existe ya físicamente, pero que trasciende en el tiempo. Y nosotros tenemos esa virtud de convertir las ideas en cosas muy concretas y reales, y eso fue lo que hizo Chávez. Entonces, aquí yo debo recordar, como antecedentes, dos personajes, o más bien 2 escenarios, que yo estoy seguro que Chávez los leyó, porque a pesar de que no profundizó como área temática histórica, Chávez, recordemos que Chávez, una de las virtudes de Chávez era que rompió, como decía Anabel, con el tema de historiar la política. Es decir, colocarnos en lo que yo he llamado la noticia como historia. La historia como noticia del día, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, que es reivindicar la historia de un hombre que es noticia y que nosotros estamos convirtiendo en historia. Entonces,
Uno de esos personajes fue Hugo Trejo, alzado el 1 de enero del 58. Ese personaje pasó por el lado del pueblo siempre, ¿sabes? Nunca lo dejó. Fue su profesor en la academia, pero además de eso, Hugo Trejo, cuando nadie daba un medio por Chávez, el 2 de febrero del año 94, fue el único que públicamente salió a defenderlo y a defender a esos muchachos. El único. Revisen ustedes la biografía que ustedes ven. Después vinieron los demás, como Anicio Caldera, y otros que honestamente lo hicieron, como Aristóbulo. Pero fíjense qué casualidad, que yo estaba revisando la relación de Hugo Trejo con Chávez y hubo un libro que él escribió, que es un libro conocido por todos, que fue La Revolución No ha terminado, creo que algunos de ustedes lo han leído. Pero consigo en la página 263, 264, una frase que él escribió finalmente y que evoca a Chávez sin él saber que el tiempo le daría la razón. Dijo Hugo Trejo: creo haber cumplido el propósito de orientar a quienes deben conocer no solo la verdad por nuestros errores, se refiere a lo del 28, sino de las consecuencias que derivan de unos y otros para llevar una justa evaluación que sirva de guía a quienes, por imperativo de su conciencia, tengan que enfrentar realidades similares a las que fundamentaron y motivaron nuestra insurgencia en enero de 1958. Está Chávez. Chávez muchas veces lo recibió, se refirió a él, pero no solo eso, cuando murió Hugo Trejo, lo ascendió a general del ejército por Montes. El otro libro, quiero hacer referencia, siempre te estoy diciendo esto para una advertencia, porque Chávez no es del 94 para acá. Y no es que del 71 para acá, no, Chávez es producto de un proceso histórico de varias situaciones. Y una de esas situaciones fue la guerrilla de los años 60. Recordemos que él quería ser guerrillero, un dilema que voy a hacer, me voy para la montaña, ¿qué hago? Estoy buscando algo que yo lo voy a mencionar ahorita, que es un libro que se llama ¿Por qué luchamos?, escrito por el capitán de corbeta Pedro Medina Silva y el teniente Nicolás Hurtado Barrios, en 1972, que fue el libro de la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Y ahí ellos expresamente dicen que están propugnando la creación de un ejército popular, revolucionario, antiimperialista, y cuál fue el concepto que le dio y que resignificó Chávez con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: popular, revolucionario, antiimperialista. Ahí está la conexión con ese hito histórico, la conexión. Y creo que es importante porque cuando fue publicado el libro de Hugo Trejo del año 76, Chávez era un subteniente de comunicaciones. Estaba en Barinas. Incluso en el libro, Miguel, que lo ha leído, Miguel Raúl, tremendo corrector de estilo, se lo recomiendo, estoy haciendo publicidad muy bien. Era subteniente de comunicaciones. Entonces yo siempre me preguntaba, Manuel, ¿cómo era posible que un soldado, un teniente coronel, esa es la visión que uno tiene de los militares, son cuadrados, podía tener la capacidad de menos de 60 segundos, decir una síntesis que cambió la historia de este país? ¿Cómo era posible eso? Bueno, tenía las herramientas, había sido entrenado en comunicaciones militares. Las comunicaciones militares son códigos, son síntesis. Estaba entrenado. Eso lo señala esto que estoy diciendo no lo señala, sino que, porque Chávez nunca se descubría todo. Chávez siempre tenía una carta bajo la manga, como muchos de los militares que después lo apoyaron a él y que aparentemente no eran, ni eran chavistas. ¿Cómo fue posible que Chávez pudo sobrellevar la ola del golpe de Estado que le tenían preparado
el general Rojas Pérez. ¿Cuáles eran las cartas? Bueno, las cartas eran oficiales de ese grupo bolivariano que no se rebelaron en el 92, sino que los dejó en reserva. Como buen militar, sabía que había que tener una reserva. Y la aviación, bueno, aquí estaba Roger Cordero Lara. Recuerden que hay una cosa con Roger Cordero de que él estuvo encantado de estar diciendo. Él nunca quiso, nosotros le dijimos desde las comisiones, le dijimos, mire, mejor es que esté atrás loco de Cantaura y asume su responsabilidad como lo hizo nada. Nunca quiso. Pero bueno, estas son situaciones en torno a cómo era Chávez. Ahora, voy a lo mitológico, ¿no? Pero antes yo quería, en el tema de la personalidad de Chávez, nosotros estamos recordando ver, tenemos que, insisto, el discurso de Anabel, que me parece redondo, de por qué somos como somos, por qué somos rebeldes venezolanos. Bueno, hay distintas hipótesis, teorías y tal. Esto tiene una explicación histórica, pero ¿por qué Chávez era rebelde? Chávez había vivido de distintas fuentes, de orden histórico, de orden ideológico. Está el tema de Bolívar, de Zamora, Simón Rodríguez, etc. Pero estaba su abuelo, su bisabuelo, Pedro Pérez Delgado. Que ojo, esa es la verdad, no era un militar de alto rango, ni tampoco fue un ético de la guerra estando con el Mocho Hernández. No, ellos apoyaron a Castro y Manuel, que sabe de Castro mucho, imagino corroborar eso, que muchos de los que sirvieron a Castro eran tropas del Mocho Hernández. Y yo dije, muchos, pero qué casualidad que me llamaron para hablar sobre Chávez y yo estaba trabajando del Mocho Hernández. Pero el Mocho Hernández era un líder popular venezolano. ¿Por qué? Porque era un rebelde. Porque en eso caló a los oligarcas de Caracas que querían, ¿no?, hacer negocios con él, desde Andrés Palacio hasta Gómez. Siempre se les dejó decir, yo no entro, a Castro le digo, yo no entro en un gabinete donde hay pícaros y vagabundos. Y a Gómez le dijo, mire, agarre su cargo del gobierno en el Consejo de Gobierno y póngaselo a otro, porque yo no me vendo por unas acciones en la tabacalera que era de Castro. Yo no soy así, y se volvió a usar. Entonces, esos son, digamos, fuentes de donde Chávez venía desde pequeño, con un acumulado histórico, que era el pueblo, que era la lectura del pueblo. Entonces, yo no voy a hablar mucho sobre el abuelo, el bisabuelo, pero sí teniendo esta figura del Mocho Hernández y la figura del abuelo, ¿no?, como referente importante para, digamos, seguir adelante con el Chávez que vino luego, ¿no? Tomando el tiempo, porque no te digo 5 minutos. Además me dio 20 minutos y ya cumplí con eso. Bueno, tampoco voy a entrar en el ejemplo del Fernández Luis, el concepto. Yo quisiera más bien encontrarme con este Chávez llanero, este Chávez que era pueblo. Y voy a referir al tema del canto llanero, que Chávez le gustaba cantar. Algunos dicen que no afinaba bien, a veces sí, a veces no. Pero lo que sí es cierto es que tenía la precisión para escoger las canciones que el pueblo escuchó, sobre todo el pueblo llanero o el pueblo pobre, escuchaban en la radio o escuchaban por aquí por allá. Se les negaba, por ejemplo, escuchar a el Primera, otro referente. Y una vez invité yo a un programa que yo tenía en Radio Nacional, llamado Campus de Venezuela, invité a Cristóbal Jiménez y para hablar con Cristóbal yo tuve que estudiarlo, conocer. Descubrí que ese tipo de cantantes como Cristóbal Jiménez, como Jorge Guerrero, eran los que cantantes recios, florentinos como, Inés Perrón, por ejemplo, es un cantante sabanero, que gritan,
y tocan la chirpa y tal, pero los que son vegueros cantaban más suave. ¿Por qué? Porque eran vegueros, tenían más de las leyes, más de sembrar, más de la agricultura, más suave. ¿No? El sabanero, el sabanero es el que trabaja con el ganado, que es más violento, que es más duro, porque el trabajo es el que determina la personalidad de esos hombres. Y Chávez está ubicado dentro de los vegueros, más de tiempo. No, tenía que tomar una decisión, la tomaba, pero la pensaba mucho. No reconocía el tiempo de la creación de la agricultura, el acto de sembrar y esperar no sé cuántos meses para que de un grano. Es un componente de orden etnográfico. Y Cristo, yo no había pensado en eso, pero como que tienes razón. Bueno, yo sigo leyendo que Chávez era un veguero. Bueno, yo lo protegí con el Capomenares del Valle, con Nelson Montiel, que eran, bueno, del llano, y que conocían ese tipo de procesos. Eso coincide. Así que Chávez viene de esa cosmogonía y de esa manera de ser de los vegueros. Ahora, con frecuencia nosotros, y ahí me voy ya al discurso, nos tocó siendo director de estrategia de comunicaciones, analizar al hombre, analizarlo desde el punto de vista del análisis del discurso, claro. Después con calma a revisar los tres componentes que yo lo llamo las tres ruiseñores que tenía Chávez para comunicar. Y reitero lo que Anabel señaló sobre el imaginario simbólico popular, en esa cosmovisión llanera. Recuerden que la guerra de independencia fueron los llaneros los que llevaron la mayor carga, ¿no? Los llaneros del Alto Llano, de Cuarto arriba, Anzoátegui, llevaron, pues se fueron a Boyacá porque Páez no dejó que sus llaneros se fueran con Bolívar. Tenía razón, tenía que guardar la retaguardia, pero quienes lograron subir a Pispa, arriba en la montaña, fueron los llaneros de la Merced del Llano, como era Rondó, de la Santa Rita, por ahí, en Guardia. Entonces, desde ese discurso de ruptura, de ese discurso reverente, aquello que nos conectaba emocionalmente a los que somos de una generación, cuando escuchábamos Radio Rumbo, aquellos que escuchaban Martín Valiente, El estado de la muerte. ¿Quién no lo escuchó? Yo lo escuché. Cuando iba para el liceo, escuchaba primero a Martín Valiente y después iba para la clase. Y cuando Chávez dice y señala a su oponente, Salas Ronda, de Frijolita, me reí porque Frijolita era un subalterno de Martín Valiente. En este caso, alguna metáfora, ¿no?, de Martín Valiente, que era el Chávez. Ahora, aquí creo que aquí van a encontrar una cosa que dice el general criminal. ¿Sí? Esto es noticia. Esto muy poca gente, porque muy poco se ha revelado, porque hay noticias difusas sobre esto. Cuando en el cuento de general Añero, Chávez destaca en una de sus páginas la salida de los blindados, de la brigada de blindados de Puerto Piuna, y ahí estaba Rubén Arlave, hasta la Seurituco. Creo que estuvo en Mérida, entonces estuvo Rubén Arlave después del Chávez. Pero ese 4 de febrero, esa brigada de blindados salió, y el jefe, el general jefe de esa brigada era Simón Tagliaferro de Lima, un general que había sido formado en distintas áreas de comando, alto mando militar, etcétera, 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 pero que tenía un historial negativo, y para ese momento no se sabía.
no lo conocían sino el mundo, era un secreto. Y es que el general Sarmiento de Lima, junto con el entonces general, teniente Sarmiento de Lima, en julio del año 1964, junto al teniente Extrañero Figueroa, dieron muerte a Víctor Soto Rojas, fusilándolo. Todavía el gobernador la última vez lo mencionó, Simón Terrero de Lima asesinó a Víctor Soto Rojas, que era el jefe político del Frente Guerrillero Ezequiel Zamora en las guerrillas del bachiller, hermano de Fernando Soto Rojas. Nunca apareció su cuerpo, se lo ponieron en animales, lo dejaron muerto, lo enterraron junto con otro campesino que se llamaba Heriberto Cartagena. Cuando yo leo al arañero, uy, pero mira dónde está Simón Terrero de Lima. Este señor fue diputado en el año 2013 por la comisión, que nosotros hicimos la investigación, y conseguimos este documento que él mismo declaraba su culpabilidad. Claro, con la artimaña de que era una emboscada, que tal, que sé yo. No había tal emboscada, lo mandaron a matar y lo mataron. Fue una muerte de fusilamiento. Entonces, en 2013, él incluso fue a la comisión, pero después de la fiscalía, digamos, a presentarse, porque era un acto de imputación. Recordemos, cuando la fiscalía imputa, que ahí vuelta atrás, ya todas las pruebas están bien, y efectivamente, yo tuve en mis manos la prueba de los archivos de tribunales militares de su declaración en el año 64. Y fue votar por orden de Víctor, secretario, un coronel que era jefe de ellos, y lo mataron. Y lo dejamos ahí porque íbamos a ser atacados por un grupo de guerrilleros. Y era octubre de la noche, y tal que sí. Esos cuerpos desaparecieron, más nunca. Entonces, digo esto porque Chávez lo refiere en los cuentos de la mañana, me pareció interesante reivindicar esto en tanto que el año 2013, cuando se descubrió este documento y la Chávez había muerto y nunca se enteró que Simón Terrero de Lima, a quien él conoció, había sido el asesino, el criminal de Víctor Soto Rojas junto con Rainero Figueroa. Hoy día no se han presentado los tribunales, hoy día este proceso está abierto. No sé dónde está el Terrero de Lima, en su conciencia llevará esa muerte. Ahora, de ahí el lenguaje de Chávez, para concluir, no puedo dejar de mencionar cómo el uso de los elementos mitológicos están perfectamente dibujados en la conciencia y el imaginario popular, en aquello del diablo, ¿no? Y de Florentino y el diablo. ¿Recuerdan la campaña del 2004? Uy, cuando yo escuché eso, ¿dónde la pegó? Porque eso la gente, sobre todo la gente del pueblo lo tiene grabado. Pero además de eso, el año 2007, cuando le tocó ir a la ONU, y dijo, el Jesús, por el diablo es tu me pareció tan genial, que no solamente era la conexión emocional con el público venezolano, era la conexión con el mundo. Era la dimensión universal de la gran lucha entre el bien y el mal, el diablo y Dios. Entonces, yo digo que tres señores, mi estimado, tres señores me acompañaron con Chávez siempre. En eso de la construcción del imaginario, ya me pasó. Pero voy a hacerlo rápidamente, Manuel. Creo que, a mi modo de ver, eso lo discutíamos en el año 2003, 2004, después en el inicio, lo discutíamos entre varios amigos. ¿Cuáles eran las tres grandes, digamos, líneas discursivas de Chávez? Tres grandes elementos que le permitían conectarse emocionalmente contigo, conmigo, con el otro, incluso con los escuadros. El imaginario religioso, Cristo, el tema de la justicia, ¿no? Lo místico. Luego,
la mitología de las ánimas, que es un poco evocar el sincretismo cultural que somos nosotros. Chávez lo comprendió perfectamente. Cuando él hablaba de la boca del pueblo, estaba hablando con la gente de abajo del pueblo. Cuando él hablaba del ánima de Pizapinca o hablaba del ánima de Santa María de Iquique, estaba hablando con esa gente que creemos, que yo lo creo. Y luego el tema ético. Veamos tres grandes elementos que determinan el discurso o la narrativa de Chávez. El sentimiento de la ética, con Bolívar, con Rodríguez, con Miranda, con Sucre, que siempre en cada instante, en cada discurso mencionar a Bolívar, estaba emocionalmente con el que siempre fue elaborado. Yo quiero aquí destacar un trabajo que desde yo que Chávez tuvo de historiar la política, porque creo que ningún otro líder mundial, ni no nacional, hizo uso del conocimiento histórico para hacer política, ¿no? Y aquí hay un trabajo de la profesora Yolanda Sala, en dramatización social y política del imaginario popular. Ella señala algo que lo compartía el doctor Camacho Rincones, que está aquí, del doctorado de Historia. Ella escribía el año 2001, en su relato, ella se ve que no está lista. No sé, me da la impresión que estaba escribiendo lo que ella en su investigación desarrolló. Decía: Bolívar, héroe cultural, fundador, civilizador de naciones, convertido en padre de la patria, encarna dentro de esa tendencia al profeta que se retiró del reino de este mundo y dejó tras de sí un mensaje que el sentir popular ha transformado en esperanza. Esperanza. Esa es una de las grandes líneas que mueve este pueblo. La esperanza. La esperanza cumplida y la por cumplir. Y digo que no era solamente un tema de la gramática o de la semántica, del análisis, digamos, epistemológico, del concepto de las ánimas, nada del imaginario. No, era concreto. Para Chávez era concreto. ¿Sabes? Muchas veces lo analiza Tobán en algunos de sus trabajos que tuvo que decirle a los ministros, a algunos intermediadores, que le decía: mire, ya está esto aquí, ya está la obra concluida, dijo usted que no estaba. Maduro se cuida de eso. Chávez después se dio cuenta de que se cuidó de eso. Por eso es que a veces yo decía: ¿por qué no deja hablar a los ministros? ¿Por qué eran abstractos? Todavía algunos son abstractos. Y entonces nosotros optamos por una estrategia distinta de poner a hablar al pueblo, de poner a hablarte a ti al lado del ministro, porque tú te conectas más con el ministro, con el pueblo que con el ministro. Cuando un ministro habla de 300 millones de dólares en el Estado, la gente no entiende eso. La gente entiende que resolvieron el tema de la carretera, del alimento, qué sé yo. Uno de esos ejemplos patéticos, extraordinarios, que yo mismo lo vi en San Fernando de Apure, es cuando se desarrolló la misión vivienda. Y aquí se decía que había un proceso industrial, que producíamos cabina, no producíamos carrizo a nivel industrial. Cuando la red tuvo que nacionalizar las industrias del cemento, porque no daban. Eran miles de casas inmediatas. Había que producir cantidades de cabillas. ¿Y dónde íbamos a sacar la arena para hacer tantas casas? El pueblo, de hecho, de eso que usted está pensando, es el pueblo el derecho. Y ustedes veían, yo me acuerdo de los 2009, 2010, que fui a San Fernando de Apure. Yo había ido el año 2001, 2002, y cómo cambió el paisaje en el puente Marianieves. Ya uno no podía apreciar los traguitos allí, porque la cantidad de buzos, areneros, gente del pueblo, apureños, sacando miles de toneladas de arena lavada del río Apure. ¿Para dónde va esto? Yo iba para Maracay, y de Maracay iba para donde fuera necesario. Eso fue
fantástico. Yo incluso tengo grabaciones de eso, yo no sé si todavía existirá. Pero entonces, para finalizar, esto de la gramática de la narrativa bolivariana sin duda nos conecta con un Chávez que no solamente tenía en su lenguaje lo que permitía conectarse emocionalmente con el pueblo, sino que la realidad, la verdad, lo completaba, no mentira. La República Bolivariana de Venezuela, no pensamos en eso, nos cambiaron, era la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela tiene otra significación. ¿Sí? Y aunque la propuesta creo que fue nuestro presidente de Otacha, pero él la agarró en el aire. Y los ministerios del Poder Popular, pues claro. Ahora, tienen que ser ministerios del Poder Popular, tienen que ser populares, no simplemente ministerios. Ahí es cuando es necesario volver a llamar la atención de los intermediadores, porque el gran mediador, como lo señala Tomás Camacho Rincones, el gran mediador, después Bolívar, después Chávez y ahora Maduro, están diciendo cosas, Maduro está pidiendo concretar lo que Chávez propuso, transformar el Estado. Y eso no es poca cosa, pero los intermediadores tienen que comprender eso, no es cambiarlo. En estos días vi un gobernador, porque vamos a cambiar, no es cambiar, es transformar, que es distinta la palabra y el sentido. No es cambiar, yo no voy a cambiar esto por esto, yo voy a convertir esto en otra cosa nueva. Y se cayó el celular. Entonces, finalmente, yo creo que el gran reto que dejó Chávez, y que lo ha convertido, digamos, en un personaje, puede decirlo que es mitológico, como muy simple, me gusta. Había un ideal, ¿no? Una figura que nos está constantemente llamando, diciendo, por ahí no es la cosa, entonces por aquí, mira, revisemos los discursos, ¿qué pasó aquí? En eso estamos ahorita. Y creo que el presidente Maduro ha sido consecuente con esto de proponer las transformaciones, porque para allá es que vamos. En las últimas frases que dio Anabel está el sentido de esto. Y creo que no es momento de cambio, es momento de transformación. Muchas gracias. Gracias, Chávez. Han sido dos visiones. El personaje Hugo Chávez, no solo el comandante, sino de una figura que tuvo una dimensión múltiple de Venezuela y del mundo. Supo ver al mismo momento lo que ocurría en Venezuela, lo que ocurría en el mundo y cómo iba a ser ese mundo en un tiempo no de 50 o 100 años, no, sino inmediatamente, es decir, lo que estamos viendo. De tal manera que la figura del comandante Chávez realmente, quieran o no, les guste o no, es para hacer unos cuantos seminarios, porque se desenvolvió y se proyectó en distintos escenarios. Y la palabra, el pensamiento del comandante Chávez va a pervivir. La derecha cree que si gana las elecciones todo va a volver a ser como hace 25 años. Un país que se transformó, que adquirió lo que Chávez le dijo ¿cómo se llama? Al cineasta norteamericano, Oliver Stone, que le preguntó todo esto que se debe, esta fuerza, este cambio. Entonces se debe a una transformación de la conciencia, y entonces la gente con dinero y sin dinero, los que viven en un sector reprimido, los que viven en una urbanización, los que estudiamos, los que no hemos estudiado, los que lo conocimos, los que no lo conocieron, los que lo vieron, puede hablar con razón. Los que no lo conocieron y no lo vieron porque
que eran muy pequeños, nosotros tenemos una tarea que en buena medida es esta, que está aquí, es los medios de comunicación, en los distintos escenarios donde se va desenvolviendo cierta profesión, que enseñarle a un muchacho, a una muchacha, cómo era este país antes de que ocurriera, de que viniera, de que se desataran estas transformaciones, porque no es fácil creerlo. No es fácil creer que la gente la mataba. Bueno, en un barrio de Caracas, en La Dolorita, recuerdo a un diputado suplente del Estado Miranda. Estamos en una panadería, estamos hablando. Él era así. Bueno, decimos, quédate tranquilo, ¿vale? Quédate tranquilo. Este tipo es tranquilo, ¿vale? No sabe que yo puedo meter un tiro y que lo puedo meter técnicamente que hace nada porque yo soy diputado. Eso nunca se me olvidó. Estoy hablando por los años 70 y tantos. Pero eso que decía con esa arrogancia era lo que ocurría. Entonces, hay muchachos que no, es que para no creer, ¿no? ¿Cuál era la esperanza de un muchacho para estudiar? Bueno, de una persona para trabajar en una institución pública, que no es fácil, no es fácil. Ese país está todavía en los últimos estertores, por allá todavía eso funciona así, porque, como dijo Alemano, transformar el Estado no es fácil. Para transformar el Estado, la transformación de la nación venezolana, con todo lo que está aquí arriba, van a pasar unas cuantas generaciones para que el socialismo sea una realidad. Probablemente en nuestros nietos empiecen a ver, porque es largo, la Unión Soviética por 75 años. Inmediatamente sacaron pendones del SAR para ser canonizados. Y la iglesia de tonta lo canonizó, lo dijo una de esas jerarquías. ¿Sí? Y de una vez, el mundo capitalista y la gente de los viejos, que aún subsistían, y los hijos de los viejos, que oyendo por esto de una vez, y retornó el capitalismo. Ustedes creen que ahorita estamos hablando de la Unión Soviética cuando hablamos de Rusia, ¿no? País, una potencia capitalista. Tenemos, por favor, un poquito de tiempo para intervención.